Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro 10º ponente e invitado de honor. Él es el doctor Luis Hernández, quien es postdoctorando en filosofía y es el vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Yacambú de Venezuela y miembro del comité científico de nuestra revista Docentes 2.0. Él es de mi amada tierra Venezuela y nos acompaña con el tema cientifismo y las tendencias ontoepistémicas en la investigación universitaria. Debemos aclarar que su disertación, por cuestiones de, como todos conocen, de conexión y de electricidad en Venezuela, grabamos para evitar inconvenientes. Él está en línea, él está en vivo, pero tomamos previsiones para proyectarlo de calidad. Bienvenido, apreciado doctor. Gracias por conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto ciclo. Bienvenido. Gracias, doctora Ruth, muy amable. Un saludo a todos los participantes de este interesante Congreso Internacional. Muy agradecido con todos por haberme invitado y con gusto en el día de hoy, además, intercambiando conocimientos, saberes, experiencias, dentro de este el quehacer de generar conocimiento. Esperemos que en el día de hoy podamos generar un espacio, un entorno que nos permita actualizar la docencia, lo que serían las actividades que desarrollamos en el marco de la investigación. Y es que es el quehacer seguramente de todos los que en este encuentro estamos. Muy agradecido. No, a usted, doctor, por conectarse el día de hoy, por hacer ese valioso esfuerzo. Y bueno, no le quito más tiempo para que comencemos a proyectar su disertación. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero iniciar mi disertación agradeciendo al Grupo Docente 2.0 por habernos invitado a participar en este Congreso Internacional para compartir con ustedes esta ponencia en la que he venido trabajando hace algún tiempo, denominada Cientifismo y las tendencias ontoepistémicas de la investigación universitaria. Soy el doctor Luis Hernández Bowen, actualmente cuento con un doctorado en gerencia y curso un postdoctorado en investigación y filosofía. Y ejerzo el cargo de vicerrector de investigación y posgrado en nuestra casa de estudios, la Universidad Yacambú. Quiero iniciar compartiendo con ustedes esta reflexión sobre la necesaria relación entre filosofía y ciencia. Inicialmente, las relaciones entre ambas eran armónicas, pero en años recientes los científicos han considerado que la filosofía ha tenido un rol eminentemente especulativo, es decir, que no está dando respuesta a los problemas que la ciencia se plantea. No tiene un rol funcional dentro de las dinámicas de la ciencia que le contribuya para su desarrollo y progreso. Sobre esta base, entonces, para poder reflexionar debemos orientarnos hacia dos aspectos fundamentales como son, dentro de la filosofía, la ontología, que consiste en la rama de la metafísica, centrada inicialmente en el estudio del ser. Pero es muy común que en los entornos doctorales y cursos de filosofía, los participantes suelen considerar la ontología centrada en ese estudio del ser. Pero en años recientes ha llegado a convertirse en una teoría de la existencia y la realidad. Entonces, cuando generamos un conocimiento válido, desde bases ciertas, entonces debemos establecer un posicionamiento ontoepistémico. El ontológico está basado en establecer cuál es la posición respecto a la realidad. Si la realidad existe por sí misma, está basada en el realismo. Si la realidad es impresa en el interior del ojo a través de la luz solar, donde el sujeto simplemente tiene un rol pasivo, es lo que configura la teoría del realismo. En cambio, desde la epistemología se considera la búsqueda, y la otra visión de la ontología es el idealismo, que establece que la realidad es una construcción del sujeto, que la realidad es interpretativa, que la realidad es transformada a través de las percepciones del sujeto. En el otro ámbito, que es el de la epistemología, es un término que aparece aproximadamente ya hace 2400 años
Dentro de la República de Platón, el término epísteme refiere al conocimiento válido, al conocimiento confiable y verdadero. Pero existe una corriente de científicos que consideran, y de filósofos, que la epistemología debe ser vinculada a la ciencia únicamente y desvinculada a su vez de la filosofía. Esta corriente sostiene que la epistemología es una teoría del conocimiento o una teoría de la ciencia. En cambio, otra corriente considera que la base fundamental de la ciencia es la filosofía y por eso la considera una filosofía de la ciencia. Estas orientaciones serán profundizadas en lo sucesivo dentro de los abordajes que realizaremos sobre las distintas visiones de los autores. Desde la filosofía griega, entonces Platón planteó dos alegorías que nos explican cómo debemos entender entonces la búsqueda de un conocimiento verdadero. En la alegoría de la línea, en la parte inferior, refleja lo que serían los conocimientos sensibles, el mundo percibido por los sentidos, los objetos sensibles, las imágenes, las creencias, la imaginación, que forman parte también conjuntamente con la opinión del doxa, un conocimiento que es engañoso, por cuanto considera Platón que nuestros sentidos no generan un conocimiento válido o confiable. Y en el plano superior ubica lo que son los procesos racionales, es decir, las ideas, los objetos matemáticos, la inteligencia, la intuición, el pensamiento, por cuanto Platón considera que la visión que debe tenerse de la epistemología debe estar basada en el racionalismo. La segunda alegoría que nos plantea Platón es la alegoría de la caverna, en la cual, como pueden ver, un grupo de esclavos está de espaldas a una pared y del otro lado hay un grupo de personas que sostienen unos títeres que son proyectados por el fuego al interior de la caverna. Entonces, al ver esa proyección, ven unas sombras que creen que existen, que son reales, cuando ni las sombras ni los títeres son reales. Entonces, lo que demuestra esta alegoría es que, o lo que busca plantear, es que nuestros sentidos son engañosos en cuanto a la búsqueda de un conocimiento verdadero. Solamente encontraremos un conocimiento válido en la medida en que éste sea validado por procesos racionales, procesos mentales, una alta contrastación basada en procesos orientados por el razonamiento. Entonces, desde allí genera Platón lo que es su propuesta de las ideas y las formas, una visión racionalista del concebir la epistemología. En cambio, Aristóteles se orientó a través de su teoría de los individuos basado en las visiones empiristas. Entonces, para explicar estos términos, es necesario que abordemos la teoría que ha prevalecido hasta ahora, como lo es el fundacionalismo. Si queremos conocer que algo es verdadero, si le pregunto a una persona, ¿cómo sabe que lo que conoce es cierto? ¿Cómo sabe, por ejemplo, que su nombre es el que siempre ha conocido? Seguramente dirá cosas como que en su cédula de identidad así aparece, y a su vez, si le pregunta de dónde viene esto, probablemente dirá que es su partida de nacimiento, y allí refleja que presentes ante una autoridad, los progenitores indican que la persona tendrá tal nombre. Entonces, vamos haciendo reflexiones como si fuera una cadena, donde cada eslabón de la cadena es una proposición, hasta llegar a la proposición fundamental, que son básicamente dos. El racionalismo, que propone que el conocimiento verdadero deviene de la razón, y el empirismo, que considera que el conocimiento verdadero deviene de los sentidos. Entonces, existe por ello una corriente de filósofos que consideran que debemos asumir a la epistemología como una teoría del conocimiento, como una teoría de la ciencia. Incluso algunos lo plantean como una teoría de la investigación. En cambio, otros consideran que debe estar vinculada a la filosofía y concebirla como una filosofía de la ciencia. Pero la ciencia a su vez ha tenido su propia dinámica, por cuanto ha entrado en crisis en el siglo XX, desde reflexiones que han realizado los autores como la ciencia actual nos ha conducido por un callejón sin salida,
y que la actitud científica ha de ser reconstruida, que la ciencia ha de rehacerse de nuevo. Entonces, desde las concepciones de la ciencia, por ejemplo, Aristóteles decía que la ciencia valía tanto cuanto era capaz de probar. En cambio, Einstein reflejaba que la ciencia consiste en crear teorías. Y Kant, a su vez, decía, la ciencia es un sistema o totalidad de conocimientos ordenados según principios. Estas tres afirmaciones no son contradictorias entre sí, son complementarias, por cuanto forman parte de un programa de investigación mayor, por cuanto toda investigación debe generar una teoría. De igual manera, al menos las investigaciones que buscan generar un conocimiento válido o, según algunos, un conocimiento científico. De igual manera, toda investigación debe ser confiable, debe ser comprobada, debe tener una validez. Y asimismo también se cumple el principio de Kant por cuanto toda investigación y conocimiento científico debe generar un conocimiento sistemático, estructurado, organizado, de manera de poder comprender cuáles son los elementos que conforman a su vez esta teoría. Una de las reflexiones más interesantes fue la que realizó Robert Oppenheimer, quien fue el director del Proyecto Manhattan, quien estableció y Proyecto Manhattan que hizo la primera bomba atómica, y además él formó constelaciones de filósofos. Dentro de su disertación en la Sociedad Americana de Psicólogos, les llamó a la reflexión al indicar que el peor de todos los posibles errores que pueden cometer es imitar una física que ya no existe, que desde hace mucho tiempo ha quedado completamente superada y ellos, los físicos, han abandonado. Entonces, realmente el planteamiento que él hace es de no buscar una ciencia que era realista, positivista, porque consideraba que ya esta incluso había sido abandonada por los físicos. Imagínense, los que se insertan dentro de la llamada madre de la ciencia. Por eso insta a los psicólogos a que tampoco continúen en la búsqueda de esa tendencia. Más recientemente, el doctor Miguel Martínez Miguelés, uno de los investigadores más importantes de Venezuela, recientemente fallecido lamentablemente, continúa esa crítica a la ciencia y esa reflexión, por cuanto sigue en crisis la ciencia sobre su concepción, cuando nos dice que en la actividad académica se ha vuelto imperioso desnudar las contradicciones, aporias, antinomias, paradojas, parcialidades e insuficiencias del paradigma que ha dominado desde el Renacimiento el conocimiento científico. El doctor José Padrón Guillén, otro de los investigadores más grandes de nuestro país, recientemente fallecido también, nos indica que cuando referimos a un conocimiento científico, lo conforma el tipo de conocimiento que cumple estos tres requisitos, como lo son altos niveles de fundamentación teórica, como decía la máxima de Newton, fui grande porque me monté sobre los hombros de gigantes y pude ver más lejos. Es decir, refiriendo a esos gigantes, a los teóricos sobre los cuales generó y postuló sus teorías. Altos niveles de sistematización porque, como expliqué, un conocimiento científico debe ser un conocimiento estructurado, debe ser organizado, sistematizado, que pueda claramente comprenderse cuáles son los elementos que lo conforman. Y solamente un conocimiento que sea socializado es conocimiento científico. Conocimiento que es generado en forma aislada no lo será. Entonces el doctor José Padrón Guillén nos postula su teoría respecto a los enfoques epistemológicos que derivan de la psicología cognitiva basados en los estilos de pensamiento. Su teoría es bastante completa. El doctor Miguel Martínez Miguelés también tiene su propuesta de la matriz epistémica, pero considero que esta propuesta no fue acabada, no fue lograda. En cambio, los enfoques epistemológicos nos ayudan a ubicarnos rápidamente dentro de las tendencias del mundo de la epistemología. La plantea en base a la combinación de la variable 1, donde está la epistemología, que es el empirismo y el racionalismo, y la variable 2, donde se encuentran las visiones ontológicas, que es el realismo e idealismo. Entonces, desde esta posición, se considera entonces que al combinar el cuadrante realismo-empirismo,
aparece la investigación inductivista, medicional, estadística, aritmética, y aparecen autores como Galileo y Skinner. En el cuadrante que combina el realismo y el racionalismo aparece la investigación que llamamos hipotético-deductiva, investigación argumentativa, lógica, matemática, y allí aparecen autores como Einstein o Chomsky. Ahora, dentro de las visiones idealistas, que son las que han prevalecido y han sido y son más populares en nuestras escuelas de filosofía, en nuestros cursos doctorales, la que combina el empirismo e idealismo es el vivencialista experiencialista. Allí se ubica la investigación fenomenológica, la investigación etnográfica, la historia de vida, y ahí se encuentran autores como Schultz, Mead, investigaciones que se basan en lo que es enfoque subjetivista fundamentalmente. Y en el enfoque que combina idealismo y racionalismo se encuentra la investigación sociosimbolista, es decir, la teoría crítica, la hermenéutica social y algunos autores como Habermas, Adorno, es decir, las visiones interpretativas. Este cuadrante donde se ubica el idealismo es donde se ubica, como les digo, las epistemologías más populares en la actualidad. Estas devienen fundamentalmente, y mucha gente lo desconoce, de la visión que planteó este autor Wilhelm Dilthey, quien en 1883 estableció su manifiesto anticientifista. Como ven, estas visiones idealistas, que son propias de las llamadas investigaciones cualitativas, como dice el doctor Mario Bunge, investigaciones fenomenistas, plantean una visión que nace desde un manifiesto contrario a la actitud científica. Por eso algunos plantean que si la investigación cualitativa es científica, realmente no, y esta es la razón por la que no lo es. De igual manera, este autor genera estas visiones desde la distinción que él hace de lo natural y lo social. Por eso es que, como bien conocemos, a partir de 1945 más o menos, podemos tener la aparición de la llamada ciencias sociales, en las cuales, como podemos ubicar aquí, desde la división que plantea de la epistemología Roberto Follari, nos dice que se dividen en ciencias fácticas y ciencias formales. Y dentro de las ciencias fácticas se ubican las sociales y las físico-naturales. Dentro de las sociales, la historia, sociología, astronomía, antropología, economía. Y dentro de las físico-naturales, la física, la biología, la química, astronomía y geología. Dejando para las ciencias formales la matemática y la lógica. Entonces, de allí viene esta tendencia de dividir lo natural y lo social. Esta tendencia, además, plantea un razonamiento tácito, que la historia es obra de grandes hombres. Entonces, yo debo de pensar como él lo pensó, sentir como él lo sintió, vivirlo como él lo vivió, como de alguna manera busca la investigación fenomenológica, que busca transferir a la propia conciencia las vivencias de otro. Es empatizar, sentir con el otro, adivinar intenciones o finalidades. Desde esa visión que planteó Dilthey, no advirtió ni él ni sus seguidores lo difícil que es inferir o adivinar estados mentales desde un problema inverso, lo cual es bastante imperfecto. Y, por ejemplo, los múltiples interpretaciones que puede tener un ademán callejero, una expresión facial, una percepción o sentimiento. Planteó esta visión desde la hermenéutica o textualismo, que prácticamente la considera como todo lo social, espiritual o cultural, y el centro de la vida cultural es la producción o circulación de símbolos. Entonces, estas propuestas que Wilhelm Dilthey hizo, plantea lo ontológico, que consiste en comprender. Este es el método de la investigación idealista, de la investigación subjetivista. Se basa en la comprensión o interpretación, es decir, la cual debe ser intuitiva o empática, lo que piensa, siente el actor. De ahí la raíz individualista, porque esta visión de la ciencia se basa en entender, comprender o sentir lo que una persona, muy pocas personas sienten, piensan o viven, pero realmente no permite representar generalidades o grupos humanos totales que aporten soluciones a los problemas sociales de mayor escala. Es por eso que considero que debemos revisar algunas corrientes interesantes que proponen las visiones realistas, como la de William Orman Quine, quien nos plantea la visión de la epistemología naturalizada.
Es decir, considera, como lo referíamos, que la filosofía ha cumplido un rol especular, por lo tanto debemos hacer una propuesta de filosofía que sea funcional. Por eso considera que debemos de plantear esa epistemología naturalizada, y en la cual también algunos asocian la tendencia conocida como epistemología cognitiva y la epistemología evolutiva, que derivan de la psicología cognitiva y evolutiva. Como vemos, este autor concibe la epistemología como una teoría de la ciencia, desvinculada de la filosofía. Incluso considera en ese rol que ha cumplido la filosofía, que ya deberíamos más bien de apartarnos de ella y establecer las bases de la epistemología orientadas a la ciencia. Por eso incluso llegan a concebirla como una teoría de la ciencia o una teoría de la investigación. De igual manera está la propuesta del darwinismo filosófico de Peter Munz, que es una visión materialista, es una visión realista también de esa concepción natural que debemos tener de la epistemología. Y la visión de la epistemología genética de Jean Piaget, que aun cuando plantea una visión constructivista, lo hace desde la experimentación con grupos escolares, con niños, donde él va demostrando cómo a lo largo de la evolución del hombre, a lo largo del tiempo, evoluciona también el conocimiento. Entonces, es bastante interesante las propuestas que ha hecho Jean Piaget desde esa visión de la epistemología genética. Tenemos entonces, aparece en nuestra disertación, el doctor Mario Bunge, el autor que considero nos plantea una visión más interesante para explorar. De hecho, filósofo argentino, vivió muchos años en Canadá, pero murió recientemente, lamentablemente también, pero creo que su legado es enorme. Por ejemplo, él nos demuestra cómo la división de lo natural y lo social que planteó Dilthey nació muerta. Y nace muerta porque existen procesos que han sido demostrados a través de la experimentación, que combinan ambos aspectos, que inciden el uno en el otro. Es decir, dos variables que realmente se relacionan y explican entre sí. Por ejemplo, para explicar procesos bottom-up, es decir, procesos de abajo arriba, como la pubertad produce cambios de sensaciones y percepciones, lo que a su vez altera el comportamiento social. Otro de los ejemplos es el hecho social del trabajo. Es decir, vemos cómo algo, como es un elemento del hecho social del trabajo, como es la subordinación, causa y produce, incide en procesos biológicos, como la elevación de los niveles de corticoides, que a su vez debilita la inmunidad y demás genera procesos patológicos. Entonces vemos como un hecho social del trabajo genera incidencias en aspectos biológicos. Esta es una de las afirmaciones más interesantes que hace el doctor Mario Bunge cuando demuestra que en años recientes la genética y la biología evolutiva se han ampliado con la epigenética, lo que ha mostrado que algunas experiencias tales como el descuido o cuidado materno causan la metilación del ADN, que es un cambio heredable, o sea que afecta no solo a las ratas, sino a los hijos de las ratas, se transmite hereditariamente. Es decir, que en las experimentaciones que se han hecho con ratas, el descuido materno produce un proceso de metilación que transforma incluso el ADN. Entonces vemos como un hecho social, como es el descuido materno, impacta incluso en el ADN y en procesos hereditarios. De igual manera, él hace su crítica a las visiones hermenéuticas y a las visiones idealistas, por cuanto, como lo indica, las sociedades en esta concepción son asimiladas a lenguas, es decir, su atención se centra en palabras en lugar de necesidades básicas o creadas. No entiende por qué la gente trabaja, por qué la gente pelea, por qué coopera, porque critica esta visión de la ciencia idealista, fenomenista, cualitativa, en las cuales, por ejemplo, se basan mucho en lo que es las palabras, desde las visiones de Aristóteles, cuando decía que el ser no se revela a sí mismo en su totalidad, sino en tanto o en cuanto a ciertas categorías. De allí es de donde deriva la llamada categorización cualitativa. Entonces, la cual se basa fundamentalmente en palabras que se repiten. Por eso es que, como afirma el doctor Mario Bunge, más que al centrarse en eso, no debe extrañar que los hermenéuticos no se pronunciaron sobre los problemas básicos de nuestros tiempos, como las guerras por el petróleo, la desaparición de los puestos de trabajo,
la decadencia de los imperios y a su vez el ascenso en su lugar de China. Entonces, que deberían ser parte de la agenda o programas de investigación que deberíamos impulsar. Entonces considera el doctor Mario Bunge que realmente la propuesta fundamental debe estar centrada en el cientifismo, en grupos de personas y no en individuos. Es decir, un estudioso científico que haga estadística, que se base, en vez de metáforas, necesidades sociales, sea el centro de su atención, tendrá mucho que explicar sobre los tremendos acontecimientos del mundo. De igual manera, es interesante explorar la visión de Robert Merton, el padre de la sociología de la ciencia, quien planteó que las peculiaridades de las ciencias básicas como la física, biología, astronomía, sociología, son el desinterés. Es muy común hoy en día y por eso mucha gente se orienta hacia las visiones idealistas. La universalidad, comunismo sociológico, compartir los conocimientos, problemas y escepticismo organizado es lo que realmente deberíamos de tener como agendas de investigación. Muchos se plantean que un poco se orientan a las visiones idealistas porque consideran que las realistas no daban solución a las necesidades sociales. Por ejemplo, en los ámbitos de la gerencia se planteó, pueden administrarse científicamente los sistemas sociales. Entonces, este es un planteamiento, una reflexión que hace el doctor Mario Bunge y dice que este problema se planteó se lo planteó una cantidad de militares, físicos, ingenieros, matemáticos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un poco buscando resguardar los suministros de armamentos y de alimentos de Inglaterra, donde estaba comprometido el bloqueo de los submarinos por los submarinos alemanes, y el problema era saber cómo organizar los aviones y los barcos de guerra que combatían los submarinos, porque si enviaban pequeñas flotas podían ser derribados y si las enviaban completas, entonces podían perder toda la flota que tuvieran. Entonces la solución derivó de la investigación operativa, que desde este planteamiento es donde emerge este tipo de investigación, que es otro de los aspectos que deberíamos explorar y conocer más frecuentemente. Entonces, ¿qué era mejor para la situación? Enviar barcos que proveían armas y alimentos. Entonces, la solución vino de generar un modelo que ellos realizaron, en el cual generó como propuesta que se debía enviar un grupo pequeño de barcos con un grupo pequeño de aviones que los custodiaran. Entonces, de igual manera, de esta forma considera el doctor Mario Bunge que las empresas pueden ser gerenciadas desde los modelos que podemos realizar, modelos teóricos. Entonces, ver las fallas, cómo se puede mejorar, es la base de la disciplina de esta investigación operativa. Entonces, el cientifismo facilita la fusión y convergencia disciplinar que a principio del comienzo fueron diferentes o estuvieron apartadas entre sí. Esa muralla que planteó entre lo natural y lo social Wilhelm Dilthey obstruye el avance de la ciencia en vez de facilitarla. Es por eso que debemos concluir que la adherencia al cientifismo ha sido altamente rentable, tanto cultural como económicamente, mientras que la obediencia al anticientifismo amenaza el crecimiento del saber. Es por eso que hay varias clases de filosofía de la ciencia o epistemología. Hay epistemologías útiles que permiten aclarar ciertas ideas básicas para evitar confusiones. La confusión, como decía Bacon, es aún peor que el error. El error se puede detectar y corregir, la confusión no. Entonces, una reflexión que debemos hacer de estas tendencias idealistas es que se plantean problemas en la humanidad como el que vivimos hoy en día, el COVID-19. Sería interesante preguntar a autores como Edgar Morin, investigadores cualitativos, cómo desde esta ciencia podrán solucionar esta situación que vivimos de pandemia mundial, que muy seguramente será resuelta por visiones de la ciencia y de la epistemología basadas en el realismo. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, totalmente a disposición. Muchas gracias, apreciado doctor, por estos valiosos conocimientos e importantes en esta era digital. Doctor, me gustaría comentarles, bueno, el chat tiene muchos saludos, interrogantes. Hemos escogido dos de las interrogantes en la misma. Quiero compartirle la primera interrogante. Doctor, desde su quehacer pedagógico, ¿podría comentarnos por qué las universidades
deben incentivar a realizar investigación a los estudiantes? Bueno, creo que es una reflexión que realizamos todos los días, porque hoy de hecho coincidencialmente en una reunión, creo que no es una infidencia comentarlo, con nuestra vicerrectora académica, el equipo de decanos, trabajando en las nuevas propuestas de la institución para integrar la docencia, la investigación y extensión, reflexionábamos sobre esto. Y de hecho con el equipo también de currículum de la universidad, reflejábamos la necesidad de que se oriente en buena medida toda la praxis de la institución a lo que es la parte investigativa. La investigación actualiza todo el currículum de la universidad. El estudiante necesita hoy en día generar procesos de investigación dentro de su ámbito profesional para distinguirse dentro del desarrollo de los procesos empresariales, organizacionales y de las distintas dinámicas que puede tener para el ejercicio de su actividad. Por ejemplo, hoy en día, en las situaciones que se presentan a nivel de las empresas, nuestros estudiantes deben entender que cuando egresen van a poder proponer procesos de investigación para generar la solución que va a requerir tanto si son trabajadores, los patronos, si son empresarios, sus propias organizaciones, y en cualquiera de los contextos donde se mueva, incluso en los sociales, va a poder generar programas de investigación, procesos de indagación que le va a permitir desde base científica cierta generar soluciones. Entonces, evidentemente que la mirada hoy en día es reencontrar lo que sería la dinámica estudiantil con los procesos de investigación y la realidad social. Es desde ahí que debe comprenderse esa necesaria labor que debe desempeñar cada uno de los estudiantes hoy en día dentro de ese rol, pero evidentemente ya como profesionales en formación. En el enfoque por competencia, lo hemos discutido, se entiende que el estudiante es un profesional desde el primer trimestre, desde el primer periodo. Por lo tanto, él va a desempeñar desarrollos investigativos que seguramente le van a dar la distinción como profesional dentro del desarrollo de sus actividades. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos otra interrogante de Guedes de Venezuela. ¿Existe un debate entre lo onto y epistemológico de acuerdo a su criterio? ¿Cuál nos puede llevar a acercarnos al objetivo de la resolución problemática? Sí, bueno, realmente no hay una relación antagónica entre lo ontológico y lo epistemológico. Ambos forman parte de los planos del conocimiento. Lo ontológico, como comenté, tiene una finalidad y un objetivo distinto a lo epistemológico. Lo ontológico se centra en el estudio de la realidad. Cuando yo genero un proceso de investigación, yo debo de indicar si considero que la realidad existe por sí misma, si la realidad es inalterada por el sujeto o viceversa, o si la realidad es una construcción, es una percepción del sujeto, es transformada o modificada por las percepciones del investigador. Ahora, eso es el plano ontológico del conocimiento. En cambio, el plano epistemológico se encarga de cómo se genera el conocimiento válido. ¿Cuándo debemos entender que un conocimiento es válido? De hecho, desde hace aproximadamente un siglo se suele vincular esa validez a la ciencia. Entonces decimos que el conocimiento válido es el conocimiento científico. Entonces, pero como les comenté en la ponencia, no toda la comunidad de investigadores acepta, porque algunos indican que realmente debemos de reflexionar esa vinculación. Entonces no existe un antagonismo entre lo ontológico y lo epistemológico. Ambos niveles, ambos planos del conocimiento son necesarios para que podamos generar un conocimiento válido. Y además fundamental en nuestro posicionamiento. Eso es correcto. Muchísimas gracias, doctor, por estos valiosos conocimientos compartidos el día de hoy y sobre todo por su valioso tiempo y el esfuerzo que ha realizado el día de hoy para poder salir y estar con todos nosotros en vivo.
Muchísimas gracias. Le dejo la pantalla gigante para que se despida de la audiencia, doctor. Sí. Bueno, me despido indicándoles que esto es parte de la praxis diaria, que en mi caso como profesor de epistemología de nuestro doctorado en gerencia, realizo con los participantes. A muchos los invité, por allí creo que ya había algunos. Creo que tenemos que seguir reflexionando sobre las relaciones entre la filosofía y la ciencia. Recordemos que la filosofía se centra en el estudio, por ejemplo, de qué es el tiempo. En cambio, la ciencia se encarga de abordar cuál es el tiempo que tarda un rayo del sol en llegar a la Tierra. Estas reflexiones son necesarias para que sigamos aportando desde base cierta la praxis que nosotros hacemos en la generación de conocimientos. Un cordial saludo, espero que nos volvamos a ver en otra ocasión y muy agradecido desde la humildad con el Grupo Docente 2.0, nuestro rector, por permitirme también participar y representar a nuestra casa de estudio. Un abrazo. Gracias, doctor. De verdad que agradecida por todos estos valiosos conocimientos. Agradecida a la Universidad Yacambú por ser parte de las alianzas colaborativas con Docente 2.0. Agradecida. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, doctor. Muchísimas gracias. Amén, así sea.